Bueno, para terminar invitamos a un doctor que es hincha de un equipo que no me causa mucha gracia, pero igual lo queremos, que es el doctor Jorge Pompey. Bueno, buenas tardes. Empecemos felicitándolos porque la verdad que venimos ya hace un par de horas con esto y mantener la atención no es una cosa tan sencilla, ¿no? Así que, la verdad, felicitaciones, por un lado. Y por otro lado, por ahí vamos a intentar, porque todas las cosas que se han dicho hasta ahora, realmente muy interesantes, sobre todo, bueno, no solamente a los que estamos más en tema, sino para todo el mundo, es realmente interesante, porque nos está hablando como de otra óptica, de otra manera de ver algo que supuestamente estaba ya cerrado, que tenía que ser de una manera particular. Y nos damos cuenta que en realidad hay alternativas interesantes en cuanto a cómo miramos las cosas, ¿no? Y en ese sentido, justamente esto de salud integral es una mirada que tiene que ver con todo lo que se dijo hasta ahora. Y por cierto que es una mirada amplia. Dice salud integral, una mirada desde la medicina biológica. Porque de hecho, cuando hablamos de medicina biológica, no estamos hablando de una concepción distinta respecto a qué es el ser humano, qué pasa con el ser humano, qué pasa con sus mecanismos íntimos, bioquímicos, anatómicos, sino que estamos hablando de una mirada que pretende ir más allá de lo que tradicionalmente hoy día y en Occidente se considera que es la salud y debe ser su tratamiento. De eso un poco se trata. Tenemos aquí. Bien. ¿A qué nos referimos entonces? Nos referimos cuando hablamos de que es una mirada que tiene que ver con integrar distintos aspectos que son una concepción respecto al hombre. Entonces, esta es una concepción en donde la persona, el hombre, tiene un aspecto que es orgánico, que es el de realidad donde clásicamente hoy día estamos entendiendo a la medicina y a la salud. Alguien decía alguna vez que la salud es silencio orgánico. ¿Qué quiere decir? Y que yo tengo salud cuando no siento nada. ¿Sí? Cuando no tengo ninguna víscera que me esté diciendo acá estoy, o alguna articulación que me presenta una molestia, estoy sano. Silencio orgánico. Bueno, eso fue una concepción que diría que estaba, sin ser explicada así, está bastante popularizada, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Por qué? Porque no siento nada, porque no me pasa nada. Obviamente nada malo, pero cuando uno tiene un dolor, tiene algún tipo de síntomas, ahí es donde uno siente que algo está pasando que es inadecuado. Bueno, una mirada respecto al orgánico, una mirada respecto al psicológico. Esto que hoy día está bastante integrado. Pensemos que Freud, estamos hablando del principio del siglo XX, no hace tanto, pero hoy día eso está integrado. Y se entiende, aunque no se comprende en profundidad y en la práctica tampoco se lo relaciona íntimamente, lo que es la dependencia que tiene el hecho de la salud con no solamente los aspectos orgánicos, sino también psicológicos. No sé si viene al caso, pero yo sí, recuerdo cuando en las primeras guardias que hacía ya hace muchísimos años, cuando una persona venía y no tenía una sintomatología que fuera quirúrgica en la guardia o que concretamente requiriera algún tratamiento farmacológico, y era como visto medio como, es un poco histérico, ¿no? O histérica. Entendiendo que eso de la histeria era algo que no tenía importancia, era algo que no debía ser considerado, ¿no? Hoy día creo que semejante situación no pasaría de esa manera. Por eso digo, esta cosa del orgánico se ha ido incorporando, también esto de lo psicológico, pero no necesariamente como una estructura. Todavía se lo ve como separadamente. Y por cierto, lo espiritual. Lo espiritual, por ahí que todavía es algo que está bastante separado, ¿no? Parece que lo espiritual, y eso tiene que ver con la religión, eso tiene que ver con las creencias de la gente, no tiene que ver con la salud, ¿no? Más allá de que por ahí, cuando uno se siente en situación realmente crítica, desde el punto de vista de la salud, también apela a esa otra cosa que no tiene que ver con lo médico
clásicamente hablado. Entonces decimos, bueno, entonces vemos al ser humano como una estructura que es orgánico, que es psicológico y que es espiritual. Pero a su vez que se desarrolla en un medio, que es un medio social, en lo inmediato. Hay otros, que no soy yo, pero con los que interactúo. Y eso, tanto sí, bueno, hoy día se habla, ¿no? Ya desde el siglo pasado, desde el 1800, de lo que es la salud social. Entendiendo que lo social afecta la salud individual y, por supuesto, la salud individual también afecta a la salud social, que tampoco está separado. Aunque, en principio, salvo cuando hay, por ejemplo, una epidemia, en donde está claro esta relación entre uno y otro, no se los tiene separados. Y por último, lo ambiental, que también está separado, aunque cada vez está más cercano. El hecho de decir, bueno, no podemos separar qué es lo que pasa con la salud de los humanos si no pensamos qué le pasa con la salud del planeta. No podemos imaginar, si pensamos un poco, en que podemos vivir con este asunto de, supongamos que hubiera una nueva glaciación o hubiera un nuevo calentamiento, del que se habla mucho, el calentamiento global, o si aumentara la desertización de los mares o de las tierras, en fin, digo, si hablamos de salud tenemos que hablar de todo eso. Tenemos que hablar de lo clásicamente orgánico mío, lo que pasa a mí, con lo psicológico, con lo espiritual, con también lo social y también lo ambiental. Cuando hablamos entonces de una mirada integrativa, estamos hablando de cómo pensamos todo esto como un fenómeno, y no como distintos fenómenos, sino como un fenómeno que se estructura como unidad. Y entonces tiene un comportamiento que yo lo puedo separar para estudiar. Desde Descartes, ¿no? Tenemos un pensamiento que es analítico, o en todo caso se desarrolló una idea de lo que es el pensamiento analítico. Pero no podemos también quedarnos allí, porque si no empezamos que una persona es un organismo, es un psiquismo, es un espíritu, en realidad es todo eso junto. Y el hecho de decir que es todo junto y está integrado implica una comprensión también de cómo voy a tratar eso. Porque si yo pienso que la salud es una cosa, es una parte del puerto, o otra, o es lo psicológico, o es lo social, bueno, obviamente voy a tener una mirada y voy a tener un comportamiento en su intervención que va a estar reflejando esta concepción. Por eso nos parece interesante decir, bueno, a ver, podemos hacer un ejercicio para poder integrar todo esto que ya hoy día sabemos y que está muy estudiado, que pueda hacer que podamos dar mejores respuestas a lo que le pasa, a las personas. Entonces acá tenemos dos cuestiones. Uno es que si vamos a organizar todo esto, podemos decir, hay aspectos que tienen que ver con la persona, con lo que la persona puede decidir, puede directamente, o más directamente, modificar o intervenir. Y esto tiene que ver con el estilo de vida, también justamente se habló del estilo de vida acá, ¿no? Que es esa serie de conductas, una estructura de conductas que son sobre las cuales yo puedo decidir directamente, ¿no? Es como la relación con mi cuerpo. Yo puedo tener relación con mi cuerpo. Ahora, no es lo mismo que la relación con cuerpos ajenos. Son cuerpos, pero son ajenos. En cambio, mi cuerpo, sobre eso yo tengo una relación mucho más directa, por cierto. Entonces, por un lado, ahí podemos hablar del estilo de vida, porque de eso yo puedo decidir. Y cuando decimos esto en el tema de la medicina biológica, estamos hablando, obviamente, acá se ha dicho mucho esto, y está clarísimo, la alimentación. La alimentación porque es la que me da el sustrato a partir del cual yo voy a desarrollar todos los elementos necesarios para la vida orgánica. Tenemos la hidratación. Sí, yo puedo tener nutrientes, pero si no tengo el líquido suficiente, no tengo el agua, esto no va a ser suficiente. Y por cierto también el oxígeno, el nutriente, el agua y el oxígeno, es a mí lo que me permite generar la energía.
esa energía que el ATP, bueno, mayoritario, más extraordinario proceso que se produce en las mitocondrias, ¿sí? Que son un poco las que nos dan lo que podríamos llamar la vida, o la base de la vida, ¿sí? Esa energía. Y de hecho energía que también tiene su ciclo, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos? Y los chicos dicen, parate, le dice uno, ¿no? No te muevas tanto. ¿Y por qué se mueven tanto? ¿Y se mueven porque son caprichosos, porque son mal educados? No, porque tienen esa energía que se manifiesta en esa forma que tienen justamente de mostrarse. Corren, gritan, ya, todo. Y uno de los míos dice, nene, portate bien. En realidad se está portando perfectamente. Uno es el que es distinto a eso, porque tiene menos energía. Claro, y con el tiempo uno que hace y va perdiendo esa energía. Entonces uno ve a una persona muy mayor y ¿qué hace? Y se mueve lentamente. ¿Por qué se mueve lentamente? Pues está enfermo, no se mueve lentamente porque no tiene la energía que tenía en otras etapas de su vida. Y que por eso planteamos en esas situaciones, bueno, no es que la vejez o el envejecimiento sea una enfermedad, es una etapa. Y esa etapa en donde justamente uno tiene que hacer cosas distintas, tiene que ver cómo compensa esas cuestiones que con el desarrollo se van perdiendo. Y digo, se van perdiendo vitaminas, se van perdiendo minerales, se van perdiendo aquellos elementos que hacen que yo pueda tener articulaciones elásticas y demás, ¿no? Bueno, y se pueden hacer cosas para eso, que eso es muy interesante cuando hablamos del envejecimiento, pero el envejecimiento saludable. Y de hecho el envejecimiento es un hecho porque estadísticamente hablando, las poblaciones van viviendo cada vez más. Y fíjense que ese envejecimiento que se va produciendo es realmente maravilloso. El asunto es que debe estar acompañado por esa vitalidad, debe estar acompañado por esa disposición que uno puede tener de sí mismo, que haga que esa experiencia que uno ha desarrollado en la vida, y que ha sido una cosa extraordinaria el hecho de poder haber vivido esos años, que me ha permitido aprender cosas que si hubiera yo partido de muy pequeño no hubiera podido aprender. Ahora, el asunto es que esa experiencia tiene que estar correctamente o tiene que estar bien emplazada para que eso pueda manifestarse. Y necesito para eso energía. Y por eso también, además de esa cosa básica de la alimentación, hidratación, respiración, decimos respiración baja, ¿no? Esa respiración que me permite como llenarme de oxígeno. También el ejercicio, ¿no? Si no tenemos ejercicio, y un ejercicio psicofísico, porque el ejercicio no simplemente es correr maratones, no, el ejercicio es por ahí simplemente o empezar por caminar, una gimnasia psicofísica como por ejemplo, bueno, hay varias como el yoga, el tai chi, el qigong, o sea, son disciplinas que no simplemente se piensan en cuanto a hacer maratones, sino a cómo yo manejo y cómo puedo desarrollar más esa capacidad y esa potencia que tiene el organismo para su expresión. Y por último, el descanso. Porque también, esto es una cosa que siempre preguntamos, ¿no? ¿Usted cómo duerme? ¿Duerme bien? ¿Duerme mal? ¿Por qué? Y porque justamente en esa reparación, y es todo muy biológico todo esto, ¿no? Es atender, es como, bueno, Hipócrates estaba con el tema de la observación. Para poder hablar de alguien tenía que observarlo. Bueno, esto es lo mismo. Si uno observa, el descanso es el momento en donde uno recupera. Y todo esto está además muy estudiado hoy día ya, porque se entiende que no simplemente son cosas que me parecen, sino son cosas que se han estudiado y se han visto la necesidad que se tiene de eso, por qué eso existe, o sea, tiene un motivo. No es que yo me voy a la cama porque me canso, porque tengo algún problema. No, es lógico, es parte de ese ciclo, parte de ese proceso que debe ser acompañado, no debe ser violentado, diría. No es cuestión simplemente de que para poder dormir yo tenga que tener un hipnótico toda la noche. Y para despertarme tengo que tener una anfetamina. Y para vivir tengo que tener químicos que me permiten que, sí, por cierto que actúan, pero no
no actúan saludablemente, no actúan en el hecho de potenciar mi capacidad para poder, en todo caso, autocurarme o desarrollarme con los elementos que tengo y que me han sido dados, y que tiene una cosa muy importante, no tienen efectos adversos. O sea, si yo desarrollo todo eso, no voy a tener ningún tipo de problema como pueden tener sustancias, como pueden tener elementos que no sean, no sean propios del organismo, naturales. Por cierto, y dentro de esto del estilo de vida decimos, bien, pero además de todo eso, le pido por favor que evitemos el tabaco, el alcohol, las drogas. ¿Por qué? Porque intoxican, porque son elementos que van, entre otras cosas, tapando los filtros que nosotros tenemos para estar bien y nos dificultan el desarrollo armónico de la persona. Y por supuesto, hablando de la alimentación, evitar los alimentos procesados, el azúcar, la sal, las harinas, que hoy día son como males de la época, que se entienden por qué. Porque hoy hablaban del fast food, ¿no? De la comida rápida. ¿Y la comida rápida por qué? Porque tenemos que vivir rápido, porque no podemos detenernos a comer. Tampoco podemos detenernos a tener amigos, pero eso viene después. Porque estamos apurados. Bueno, esas son cosas que hay que tener cuidado o hay que tener atención, porque desde el punto de vista de lo que es la salud integral, yo soy responsable de que esto funcione, porque esto tiene que ver con lo que yo hago, con lo que yo decido. Entonces, no es cuestión de cómo están las cosas, sino también qué cosas hago yo en ese contexto. Una cosa importante en esto, lo dijeron claramente antes que yo, el tema de la higiene intestinal, es decir, la base de todo esto en lo orgánico, aparece el intestino, aparece la digestión, aparece ese proceso por el cual yo puedo obtener nutrientes que me permiten desarrollarme. Y en ese sentido, para que eso esté bien, para que eso se desarrolle bien, hay varias cosas a tener en cuenta. Uno, dice acá, bueno, nos hablaban ampliamente sobre lo que es la limpieza colónica. ¿Por qué? Porque la limpieza colónica, para mí es muy sentido pensarlo, ¿qué hace uno en la casa? ¿No? Los procesos de vida generan, entre otras cosas, basura. Y esa basura, algo más o menos organizado, se pone en un lugar determinado. Y ese lugar determinado después se saca. No se queda, obviamente, lo pensamos así. Entonces necesitamos que eso funcione bien. Y ese funcionamiento tiene que ver con la limpieza que tiene el colon, que es justamente el último receptáculo que tiene de ese producto de esa vida, de esa casa. ¿Sí? Y la limpieza hepática, porque en realidad el hígado es como el laboratorio en donde están los elementos que nos permiten detoxificar, quitarles tóxico a los elementos que integran el cuerpo. Entonces, esos son elementos fundamentales, el colon y el hígado, justamente en este proceso. En donde también está, por supuesto, los riñones, está el pulmón, pero hacemos especial hincapié en esto del colon y del hígado. Un detalle, desparasitación, porque los parásitos hoy día convivimos con ellos permanentemente, nos afectan muchas veces y no les damos mucha bolilla. Piensen además la cantidad de mascotas, de animalitos, la relación que hay en los chicos en los colegios. O sea, hay mucha actividad que tiene que ver con los parásitos que producen cuestiones que a veces son como, uno no piensa que esto puede ser un parásito con los chicos. Está el tema de la conducta, el tema del descanso, el tema de... Bueno, desparasitar. Esto lo recomendamos por lo menos un par de veces por año. Y los probióticos. Por otro lado, los probióticos, que son los que nos permiten alimentar la flora intestinal
que es necesaria y que es saludable, ya se habló bastante de eso, y se habló también de la relación hasta que tiene el intestino con el cerebro. ¿Queremos estar sanos? Pensemos en estas cosas que son simples. No estamos hablando de cirugías complicadas, no estamos hablando de fármacos de última generación. Es una cosa que yo lo puedo hacer. El asunto tengo que saberlo y tengo que empezar a ver cómo hago yo para disciplinarme y hacer con constancia esta cuestión. O, por ejemplo, lo que nos hablas vos respecto al tema de la escritura, el tema de poder no quedarme con las cosas en la cabeza, sino poder expresarlas. Bueno, y además de esto, también hablamos de suplementos. Ahora no tengo tanto tiempo, pero simplemente el hecho de, dentro de lo que estamos hablando, es interesante tener en cuenta que minerales, vitaminas, hay veces están faltando. Y normalmente en ese proceso y en ese desgaste, seguramente se van perdiendo o no se van recuperando como en otros momentos de la vida. La sueroterapia, la que nos hablaba también, nos habló mucho, me acuerdo que hablaba del suero, por ejemplo, la vitamina C, las megadosis de vitamina C, que lo que nos permiten es limpiar también todo el producto de los electrones libres, ¿sí? Que van quedando, se van produciendo esos factores que se producen en el desgaste y en el metabolismo. Y la homotoxicología, que es una cosa muy interesante, es una suerte de derivación, no sé si es el mejor término decir derivación, pero viene de la homeopatía, ¿sí? Y también nos permite fortalecer mucho los sistemas autoinmunes de modo muy natural, ¿sí? Y condiciones de vida, ¿se acuerdan? Decíamos, bueno, tenemos por un lado aquellas cosas que son las que yo puedo manejar. Yo en ese sentido soy mi propio médico, porque si yo sé lo que tengo que hacer, es cuestión de decir, bueno, hagámoslo. No necesito que alguien venga a decírmelo, y mucho menos que alguien me pretenda obligar. Eso soy algo que yo tengo que entender y tengo que desarrollarlo. Pero después hay otras cosas que ya no manejo tan directamente y que tienen sí que ver con mi salud. Por ejemplo, lo social. Lo social en el sentido de cómo ese mundo humano dentro del cual estoy inmerso, en el cual yo me he generado, he surgido, me he criado, me he desarrollado, bueno, obviamente eso también puede ayudar a mi salud a sentirme bien, o puede también ser perjudicial. Imagínense ustedes en situaciones de conflicto social, imagínense en situaciones en donde hay inseguridad social, en fin, hay situaciones que hoy día las vemos bastante cerca, ¿no? Y que obviamente afectan. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con eso? Dice, yo, la verdad que en principio no puedo hacer demasiado. Pero sí puedo hacer cosas dentro de lo social, como es, por ejemplo, promover el contacto personal. El contacto personal es algo que se va perdiendo, también se ha dicho acá, ¿no? Y ya hay situaciones en donde, al contrario, es extraordinario. Si yo puedo tomar contacto con gente amiga que está en otros países, está fantástico. Ahora, si yo lo único que hago es estar encerrado en mi casa, teniendo un gran contacto en las redes sociales, con las personas con las que me quiero conectar, no saliendo de la habitación, eso no es tan bueno. Entonces, sí es importante decir, esto de la salud es como ir al gimnasio, es como comer bien, ¿no? Es tener amigos, es cultivar la amistad. Los japoneses trabajan mucho con el tema de cultivar, por ejemplo, el jardín, ¿sí? Bueno, esto es, bueno, no voy a decir que sea más o menos importante, pero es la actitud de cultivar. La actitud es algo que depende de mí y que tiene que ver con el cuidado que yo pongo a otros, ¿sí? Y esto también de compartir experiencias con amigos, no estar solo, no estar encerrado en mi cabeza, ¿sí? Nos recordaban también Hammer cuando hablaba de los conflictos vividos en soledad como factores importantes de, por ejemplo, un tumor, ¿sí? Decía, bueno, en la base de esto está esa situación. Bueno, no solamente no vivir los conflictos, sino no vivir
en sociedad, en soledad. Porque uno de hecho está armado de una manera en donde la conciencia está abierta. Y esa apertura de la conciencia me lleva a dar cuenta de otros. Y ojalá, además, en el mejor de los sentidos, no para sentirme bien, no, bien yo, sino para cuidar al otro. Lo mejor que puedo hacer conmigo es cuidar a otro, porque eso es lo que me devuelve una situación, obviamente, mucho mejor que simplemente estar pensando a ver qué me van a dar. Y en lo ambiental, decíamos, ¿no? Hoy día está claro el tema del fantasma que hay sobre el calentamiento global y demás. Bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Por lo menos ver, y es importante esto de que haya higiene ambiental, que el lugar en donde yo vivo, el lugar en donde estoy, en donde me desenvuelvo, en lo inmediato, esté limpio. El limpiar el lugar, bueno, sin ir a la cuestión del ejército, hacerse la cama, uno levantarse y no dejar todo tirado, sino la ropa. No, son cosas tontas, son cosas sencillas, son cosas, por ahí diría una medio pavas, pero son importantes en la medida que uno las va incorporando como hábito. Porque además eso tiene una repercusión, porque uno es uno, entonces todas esas cosas influyen en uno y lo mejoran o no lo mejoran. Así que hay que tener en cuenta esto. Y por supuesto evitar las temperaturas extremas. Está claro esto del golpe de calor, se conoce y demás, ¿no? Y para cerrar esto decimos, bueno, pero y a su vez esto de que hablamos de la salud, lo hablamos como si fuera un mapa que está armado con distintas cosas, esto en realidad es un proceso. Y ese proceso tiene momentos. Normalmente pensamos en la salud y la enfermedad, ¿no? Como si, esto que decíamos antes, la salud es silencio orgánico, es decir, si no estoy enfermo estoy sano. Pero en realidad en la práctica es importante tener esta idea de que hay como distintas etapas, porque en todas ellas hay cosas para hacer. Por supuesto lo más importante es la salud, pero la salud no es algo que entonces yo no me preocupo. No. Justamente la salud debe ser cuidada. Así como es como cualquier cosa que yo realmente aprecio, que yo realmente quiero, realmente me parece bien, lo que tengo que hacer es cuidarla. Cuidarla para que se mantenga y para que se desarrolle. ¿La salud se puede desarrollar? Sí, por ejemplo, si uno aumenta su capacidad inmunitaria, su capacidad de defensa, no es que vaya a estar distinto, va a tener más capacidad de responder frente a una cuestión, a una agresión. Y todos los días, no es que haya malas intenciones, pero todos los días estamos permanentemente, nuestro organismo, nuestro psiquismo, nosotros estamos respondiendo a estímulos. Y esos estímulos a veces nos pueden desacomodar. Y el desacomodo tiene que ver con la pérdida del equilibrio, que también se ha hablado acá, y es un poco lo que buscamos. La salud, que es equilibrio, es poder mantener el equilibrio cuando ese equilibrio se pierde. ¿Y cómo se pierde? Permanentemente perdemos. Nos dicen, tenemos una mala noticia, tenemos mucho calor, tenemos distintos tipos de situaciones que nos complican, que nos llevan a esa situación de tener que dar una respuesta. Pero también hay algo que cada vez se lo conoce mejor, que es la prevención. Es decir, es la etapa en donde hay riesgo. Cuando hay riesgo, yo sigo sano. Yo no tengo nada, pero sí. Pero resulta que si empiezo a ver, hay una serie de situaciones que se van dando dentro mío o fuera de mí que me están hablando de que hay un aumento en el riesgo. El riesgo es la probabilidad de sufrir un daño. Entonces, si bien no sufrí ningún daño todavía, pero estoy más cerca de tenerlo. Por eso es importante todo lo que es medicina preventiva. La medicina preventiva que tiene un par de décadas, algunas décadas atrás, y que cada vez va desarrollándose más respecto a qué cosa. Pero siempre la prevención es la prevención de una enfermedad en particular, o un daño, un hecho dañoso en particular, que es distinto a la salud. La salud no está pensando en que tiene que defenderse de algo. La salud es algo que piensa en que tiene que desarrollarse. Y obviamente el riesgo, si aumenta el riesgo, podemos llegar a la enfermedad. Y ahí sí tenemos que hablar del tratamiento. Pero fíjense que de todo el proceso de salud, en realidad la enfermedad es un momento. Y después de la enfermedad, si yo la resuelvo, sobre todo esos procesos agudos, tengo que pensar en que hay rehabilitación. Me tengo que rehabilitar hasta de un resfrío.
No es que, no, bueno, estoy resfriado, me tengo que rehabilitar porque, no sé, tuve un accidente y entonces quedé tullido. No, tengo que rehabilitarme de todo. Y es como una constante que tiene que ver y que me une al tema del cuidado de la salud, ¿no? Tengo que rehabilitar, ¿por qué? Porque aquellas cosas que están un poco más dañadas, yo puedo hacer que funcionen de todas maneras mejor. Y en ese conjunto de cosas, es la vida, es mi vida la que va resolviéndose de manera mejor. De todo esto que hemos hablado, te hemos dicho, que en realidad pretende, es una manera también de incluir todas las cosas que se han dicho acá, que cada uno ha tenido un aporte y cada uno tiene un tratamiento particular, pero todos tienen esta visión, me parece, justamente de lo integral, de entender que la persona no es simplemente un organismo, que la persona no se entiende si no es con otros, y que lo que podemos hacer para ayudar a que esa vida, ese derrotero sea mejor, implica esta mirada integral de la salud, y no simplemente una mirada parcial, no una mirada orgánica simplemente, o una mirada, bueno, como si fuera una mercadería. Es mucho más que eso. Y en ese sentido quisiera terminar con esto recordando al amigo Hipócrates, que ya hace un tiempo nos dejó, y que dijo algo así, entre otras cosas que dijo muchas, ¿no? Que tu medicina sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. Entonces, esto de lo que es habitual, si está bien orientado, es bueno, te sirve, te cura. Y esto mismo, si no está bien, y piensen que con la alimentación, vaya que hay posibilidades que no esté bien, te enferma. Muchas gracias.